Durante décadas, Ruby Pérez fue conocido por su potente voz y su carisma sobre el escenario. Sus baladas y merengues no solo llenaban salones de baile, sino que también parecían tener un extraño poder sobre quienes lo escuchaban. Lo que pocos sabían era que, tras aquel don musical, se escondía un misterio que lo perseguía desde su juventud. Todo comenzó en un pequeño pueblo de la República Dominicana, cuando Ruby aún era un joven soñador. Una noche, mientras caminaba por una antigua vereda rural después de un ensayo con su primera banda, escuchó un canto hipnótico que provenía del bosque. Era una melodía imposible, dolorosa y hermosa al mismo tiempo. Siguiendo aquella voz, encontró a una anciana vestida de negro, con ojos como carbón ardiente. «Tu voz es fuerte, pero vacía», le dijo la mujer. «Si deseas que el mundo te escuche, debes pagar el precio». Ruby, ambicioso y convencido de que el arte merecía todo sacrificio, aceptó sin pensarlo. La mujer le besó la frente y desapareció como el humo. Desde entonces, su voz mejoró como por arte de magia, resonante, profunda, casi sobrenatural. El éxito no tardó en llegar, pero con cada nuevo aplauso, con cada nuevo éxito, Ruby empezó a perder algo más. Primero, el sueño, luego, la paz, más tarde, los recuerdos. Con el paso de los años, Ruby comenzó a tener visiones en los camerinos. La mujer de negro lo miraba desde el espejo. A veces su reflejo cantaba por él. En otras ocasiones, sentía que no era él quien hablaba, sino una voz ancestral que usaba su cuerpo como instrumento. En 1998, durante una presentación en Puerto Rico, Ruby colapsó en el escenario. Mientras caía, el público juró escuchar un canto agudo y escalofriante, una nota que nadie había interpretado jamás. Aquel audio nunca fue encontrado en las grabaciones oficiales. A partir de entonces, Ruby se volvió más reservado. Comenzó a escribir un diario donde documentaba los sueños extraños que tenía, salones vacíos, aplausos sin público y una sombra que lo seguía llamando por su nombre real, uno que nadie conocía. En 2023, desapareció durante una gira por Centroamérica. Su banda encontró su camerino vacío, con el micrófono aún encendido y una última página en su diario. La voz no me pertenece. Hoy regreso al bosque. Si escuchan mi canto, no lo repitan. Esa melodía no es para los vivos. Nadie lo ha visto desde entonces. Pero hay quienes aseguran que, en ciertas noches cálidas, en lo profundo de los montes dominicanos, aún se escucha su voz, entonando una canción que hiela la sangre. La desaparición de Ruby Pérez fue tratada al principio como un accidente, incluso como una fuga voluntaria. Los medios especularon sin tregua, que se había retirado en secreto, que sufría de agotamiento mental o que buscaba paz tras décadas de fama. Pero ninguno de esos titulares explicaba lo que encontró el joven periodista Miguel Estrella. Miguel, fanático del merengue clásico y eterno admirador de Ruby, no podía aceptar que su ídolo simplemente se desvaneciera. Siguiendo pistas del diario abandonado, llegó hasta la comunidad de Los Tres Ríos, un lugar remoto donde Ruby había actuado por última vez. Allí, ancianos hablaban en voz baja de la mujer del canto, una leyenda olvidada que hablaba de un espíritu que ofrecía fama a cambio de almas. Uno de ellos, don Anselmo, lo miró con ojos temblorosos. Él vino aquí. Lo vi con mis propios ojos. Caminaba solo hacia el monte, murmurando algo en un idioma que no era de este mundo. Esa noche, los animales guardaron silencio, y el viento cantó. Miguel, escéptico pero intrigado, decidió explorar el bosque. Durante 2 días se internó en la espesura. El tercer día encontró algo, una pequeña cabaña en ruinas, en cuyo interior yacía una silla vacía frente a un espejo. Sobre el espejo, tallado en madera antigua, había una inscripción: «La voz que no se calla canta desde adentro». Fue entonces cuando ocurrió. Desde lo profundo del bosque, un canto emergió. No era música humana,
Era algo etéreo, vasto, como si la tierra misma suspirara a través de miles de gargantas. Miguel sintió cómo su cuerpo se entumecía, no podía moverse, y entonces vio a Ruby, o al menos lo que quedaba de él. Una figura envuelta en sombras apareció entre los árboles. Sus ojos brillaban como dos notas sostenidas. Su boca no se movía, pero el canto continuaba. Era Ruby, y no lo era. Su voz lo había consumido, había trascendido la carne. Miguel cayó de rodillas. En su mente, una palabra se repitió, una y otra vez. Cántala. Despertó al amanecer, solo, con la cabaña derrumbada a su alrededor. Nadie le creyó al regresar. Lo tildaron de delirante. Sin embargo, no volvió a ser el mismo. Su voz, antes normal, ahora podía alcanzar tonos imposibles. Cada vez que hablaba, la gente se estremecía. Y por las noches, grababa melodías que no recordaba haber cantado. Hoy, Miguel Estrella vive en silencio. Se niega a hablar. Pero quienes lo han visto aseguran que a veces, cuando respira profundo, se oye una nota aguda salir de su garganta, como si otro estuviera cantando desde su interior. Dicen que Ruby Pérez nunca desapareció, solo cambió de cuerpo. Después de su experiencia en el bosque, Miguel Estrella se convirtió en un paria. Dejó el periodismo, se aisló del mundo y se comunicaba únicamente a través de notas escritas. Temía que, si volvía a hablar, el canto saldría solo, sin control, y terminaría por consumirlo, como a Ruby Pérez. Fue entonces cuando, una noche de lluvia, alguien tocó su puerta. Una mujer alta, de piel canela, ojos oscuros y cabello trenzado, se presentó como Lía Morel, etnomusicóloga y especialista en sonidos malditos. Sin rodeos, le dijo: «No eres el primero, ni serás el último, pero todavía puedes resistir». Lía pertenecía a una organización secreta llamada la Sociedad del Eco, formada por músicos, historiadores y científicos que investigaban fenómenos acústicos inexplicables. Habían rastreado el caso de Ruby Pérez desde los años 90, cuando empezaron a detectar anomalías en frecuencias durante sus conciertos, armónicos imposibles, vibraciones que afectaban las emociones humanas más allá de lo racional. «La mujer del bosque no es una leyenda», dijo Lía. «Es una entidad ancestral, quizás un espíritu, quizás algo más antiguo que el lenguaje. Usa a cantantes como portales, les otorga su don, pero se alimenta de sus almas a cambio. Lo de Ruby fue solo uno de muchos». Intrigado y desesperado, Miguel aceptó unirse a la sociedad. Lo entrenaron en técnicas para contener la voz dentro de sí. Cánticos de anulación, respiración ancestral, incluso silencios estructurados, espacios de tiempo que bloqueaban la energía de la entidad. Pero con cada día, el canto dentro de Miguel se volvía más fuerte. Entonces llegó la noticia. En un pueblo olvidado de Haití, un niño de 8 años había empezado a cantar en sueños. La melodía era la misma que Ruby había entonado aquella noche en el escenario, justo antes de desaparecer. Miguel y Lía viajaron allí, con un equipo de grabación y un ritual preparado. Pero lo que encontraron fue más aterrador de lo esperado. El niño no solo cantaba, sino que flotaba sobre su cama mientras dormía. Su voz era idéntica a la de Ruby Pérez. Cuando intentaron grabarlo, todos los dispositivos fallaron. Lía apenas alcanzó a tomar notas antes de que el niño despertara y sus ojos se tornaran completamente negros. Señaló a Miguel y con una voz que era todas las voces, dijo: «La canción debe continuar. Tu garganta es mi templo». Fue ahí cuando lo entendieron. La entidad no solo quería una voz, quería convertir el mundo en un solo instrumento. Cada vez que alguien cantaba la melodía, el espíritu se multiplicaba. Era un virus sonoro, una maldición melódica en expansión. Miguel decidió tomar una decisión extrema: regresar al bosque donde todo comenzó. Sabía que allí, en la cabaña, existía una grieta entre su mundo y el del canto maldito. Si podía contener el eco original, quizás, solo quizás,
podría silenciarla para siempre. Esa noche entró solo al bosque, con una grabadora de carrete y una caja hecha de ébano y sal. Nadie sabe qué ocurrió exactamente, pero al amanecer, el canto cesó. En todo el Caribe, miles de personas que escuchaban la melodía en sueños despertaron en silencio. El niño de Haití volvió a ser normal. Miguel nunca regresó, pero un año después, un nuevo artista emergente dominicano rompió récords con su primer sencillo. Una voz imposible, potente, bella y extrañamente familiar. El título del tema, Canto Eterno. Canto Eterno. El joven artista dominicano que estremecía al mundo con su voz se llamaba Eloy Ventura. Tenía apenas 23 años y en pocos meses su canción Canto Eterno cruzó continentes, invadiendo listas de reproducción, telenovelas y sueños. Pero nadie sabía de dónde había salido Eloy. Su biografía era una sombra, sin entrevistas, sin redes sociales personales, solo una serie de videoclips estilizados donde su rostro apenas se mostraba completo. Siempre en penumbra, siempre cantando. Algunos decían que era el renacimiento de Robbie Pérez, otros murmuraban que era Miguel Estrella, pero la verdad era más inquietante. En un archivo confidencial de la Sociedad del Eco, una grabación fue marcada con el código N147. Voz fragmentada. Miguel Eloy. En ella, se escuchaba una sesión de autograbación en la que Miguel, días antes de internarse en el bosque, hablaba con un interlocutor que no se identificaba con palabras, sino con ecos. Miguel, voz temblorosa. No dejaré que salgas, no vas a usarnos más, yo no seré el siguiente. Eco, en múltiples timbres. Ya eres mío. Solo soy la parte que canta cuando tú respiras. Cada palabra tuya me construye. Miguel. Entonces me callaré. Eco. El silencio también canta. Ese fue el último registro conocido antes del nacimiento público de Eloy Ventura. Lía Morel, tras años de investigación, concluyó que la voz había aprendido algo nuevo. Cómo fragmentarse y reencarnar a voluntad, utilizando los recuerdos de sus portadores como base para formar nuevas identidades. Eloy no era Miguel, no era Robbie, era un híbrido, una criatura compuesta por fragmentos de almas cantantes, un eco con forma humana. Lo peor vino después. Conforme la fama de Eloy crecía, comenzaron a surgir casos en distintas partes del mundo. Personas sin conexión aparente que despertaban con la capacidad de cantar como él, repitiendo las frases de Canto Eterno, incluso si nunca la habían escuchado conscientemente. Los médicos lo llamaron el síndrome del eco auditivo espontáneo. Pero Lía lo sabía, el canto se había liberado. Los efectos eran extraños y cada vez más profundos. Una mujer en Cuba cantó una nota durante 15 minutos antes de morir deshidratada, con una sonrisa de éxtasis. Un grupo de monjes en Colombia se encerró en voto de silencio tras empezar a oír melodías en los muros del monasterio. En Tokio, una banda de pop desapareció tras estrenar un remix de Canto Eterno. Lo último que se escuchó en su estudio fue un solo de voz, que contenía más de 17 tonos simultáneos. Lía, al borde del agotamiento, decidió tomar una medida desesperada: buscar el origen verdadero, no el bosque, no Ruby, sino la primera voz. Una leyenda antigua entre los griots africanos hablaba de un canto prohibido que nunca debía ser pronunciado completo. Una combinación de sílabas que abría la puerta a una conciencia ajena. Ese canto, según textos perdidos, se transmitió oralmente por siglos, hasta llegar quizás a las islas del Caribe. Allí, olvidado en rituales, lo encontró la mujer del bosque. Y luego, Robbie. Lía partió hacia Mali, donde un anciano llamado Kouyaté, último descendiente de un linaje de contadores orales, le dijo: «Tú no puedes destruir la canción, porque la canción no es una maldición, es una advertencia, y nosotros no la cantamos para abrir puertas, sino para mantenerlas cerradas, pero alguien la cantó completa, y ahora la puerta ya está abierta».
Eloy Ventura había alcanzado el punto más alto de su carrera. Sus conciertos eran eventos místicos. Miles de personas acudían no solo a escucharlo, sino a sentirlo. Algunos decían que lloraban sin saber por qué. Otros, que experimentaban recuerdos que no eran suyos. A medida que su voz se hacía más poderosa, sus recuerdos personales se desvanecían. No recordaba su infancia. No recordaba a su madre. No recordaba haber escrito Canto Eterno. En sus sueños, se veía frente a un mar negro. Desde el horizonte, voces lo llamaban, pero cada vez que respondía, un trozo de su cuerpo se transformaba en humo. Una noche, tras un concierto en Madrid, se encerró en su camerino y gritó al espejo: ¿Quién soy? Y el espejo respondió, no con palabras, sino con una imagen. Ruby Pérez, llorando en un bosque. Detrás de él, Miguel Estrella, escribiendo frenéticamente en un diario. Y al fondo, la mujer del canto, sonriendo. Eloy retrocedió, aterrado. Su voz temblaba. Por primera vez en su vida, se quebró. Fue ahí cuando Lía Morel lo encontró. Había seguido cada aparición de la melodía maldita. No sabía si enfrentaría a un monstruo o a una víctima. Pero al entrar al camerino, encontró a un joven hombre, de rodillas, susurrando frases en idiomas imposibles. Eloy, dijo ella suavemente, tú no naciste, fuiste compuesto. Eloy alzó la mirada. No tenía miedo en los ojos, tenía vacío. ¿Cuántas voces hacen una alma?, preguntó. Lía, con lágrimas contenidas, le explicó que él era un receptáculo, una amalgama de fragmentos de cantantes perdidos, atrapados en una melodía que se reescribía sola, como un virus. Él no era culpable, pero sí era el canal final, el coro que llevaría el canto al mundo entero. Si tú cantas la versión completa, el velo caerá, la entidad dejará de ser eco, se volverá cuerpo, usará el sonido como carne, la humanidad será su instrumento. Entonces tengo que callar. No puedes, no por mucho tiempo, pero hay una opción. Lía sacó una pequeña caja de metal negro. Dentro, un dispositivo rudimentario, una cápsula de frecuencia inversa, construida con registros sonoros de antiguos rituales. Si Eloy la usaba, destruiría la melodía, y consigo mismo. Eloy la tomó, cerró los ojos, y escuchó todas las voces dentro de él llorar. Ruby, Miguel, cantantes desconocidos, incluso la mujer del bosque, todos querían seguir cantando, porque cantar era existir. Si muero, ¿mueren ellos?, preguntó. No lo sé, respondió Lía. Pero si no lo haces, todos seremos parte del coro, para siempre. Esa noche, Eloy subió al escenario para su último concierto. Miles asistieron. El mundo entero miraba. Tomó el micrófono, cerró los ojos, y en lugar de cantar, activó la cápsula. Una onda inversa se liberó. Los altavoces estallaron, las cámaras se fundieron. Nadie recuerda qué pasó exactamente, solo que al amanecer, el estadio estaba vacío, y el canto había cesado. Por primera vez en décadas, silencio absoluto. Eloy nunca fue encontrado. Lía desapareció el mismo día. Pero una semana después, en una pequeña radio comunitaria de la República Dominicana, el apagón sonoro durante el concierto de Eloy Ventura fue interpretado por muchos como un fallo técnico masivo. Las grabaciones desaparecieron. Los asistentes no recordaban con claridad lo que ocurrió. Solo hablaban de una sensación, como si algo hubiera sido arrancado del aire. En los días siguientes, las estaciones de radio recibieron cientos de informes extraños. Personas que escuchaban ecos inexistentes, televisores encendidos por sí solos con cantos ahogados, bebés que balbuceaban fragmentos de Canto Eterno sin haberlo escuchado jamás. Pero el silencio, el verdadero silencio, permanecía en un lugar: San Cristóbal, República Dominicana. Allí vivía Daniel Pérez, de 19 años, hijo no reconocido públicamente de Ruby Pérez. Su madre, una corista retirada, le reveló la verdad una semana antes de morir. Tu padre cargaba una maldición,
y tú la llevas en la sangre. Por eso no puedes cantar. Tu voz está sellada. Él hizo eso para protegerte. Daniel, efectivamente, nunca había podido emitir más que susurros desde niño. Los médicos decían que era una parálisis congénita de las cuerdas vocales. Pero Daniel siempre supo que no era solo físico. Sentía algo atrapado, una presión interna, como si su garganta contuviera un huracán dormido. La noche del concierto de Eloy, Daniel tuvo una visión. Estaba en un teatro vacío. Sobre el escenario, su padre, Ruby Pérez, vestido de blanco, le cantaba a un abismo, mientras detrás de él, sombras danzaban al ritmo de notas imposibles. Ruby volteó y le dijo: «Hijo, ya viene por ti. Debes cantar lo que yo nunca canté, pero no como ellos. Hazlo, con verdad». Daniel despertó gritando por primera vez en su vida, y su grito fue una nota pura, extendida, perfecta. Las ventanas de su casa estallaron, las aves cayeron muertas del cielo, y desde la radio antigua de la sala, una voz femenina susurró: «Bienvenido al coro, Daniel». Aterrorizado, Daniel buscó ayuda. En su desesperación, viajó a Santiago, donde encontró a un sobreviviente de la Sociedad del Eco, un anciano ciego llamado Padre Tadeo. Tadeo, al escuchar su historia, palideció. «Tú eres la llave final, la voz pura, la que aún no ha sido contaminada, por eso te sellaron. Tu canto no invoca, tu canto encierra». Daniel no lo comprendía del todo, pero Tadeo le explicó: si Ruby fue el primero en abrir la puerta, Daniel podría ser quien la cerrara. La melodía debía completarse, sí, pero no para liberar, sino para encarcelar a la entidad de nuevo. Solo alguien con sangre directa, pero sin haber cantado nunca, podía entonar el verso de clausura, verso de clausura.